tercera parte que va a estar dedicada a la doctrina de seguridad nacional capitalista neoliberal, con la Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas de 1988. Esta convención generó principios generales de derecho que van a ser impuestos en todos los países de América Latina y que son principios generales que violaban y violan todavía, porque está vigente, los principios clásicos del derecho becariano y del derecho clásico de la escuela clásica. Esta convención la impuso la ONU, que es pues el instrumento de Europa y Estados Unidos, a más de 170 países que la han firmado y ratificado, como México. Y se promulgó en este país y vino a jugar un papel legitimador de la nueva doctrina de seguridad nacional capitalista neoliberal. Esto tanto al final del siglo pasado, 1988, a 2021. Con esta convención se invierte la racionalidad jurídica de la modernidad y se imponen principios que antes eran considerados abusos de poder o delitos en cualquiera de nuestros países. Pongamos, en materia de incriminación, ya basta presumir las circunstancias objetivas de cada caso, la intención, el conocimiento o la finalidad de los elementos que constituyen un delito, de tal manera que a cualquier persona se le detiene por sospecha, solamente por sospecha, y se le puede arraigar hasta 80 días para que sea el ciudadano que está arraigado fuera de cualquier procedimiento todavía, el que le ayude al Ministerio Público a probarle que no está vinculado con la delincuencia organizada. Otro elemento y otro principio es que en materia de analogía, que está prohibida por el artículo 14 constitucional mexicano, la convención admite que se puede aplicar para agravar delitos cuando el sujeto esté imputado o se le conozcan declaraciones de culpabilidad anteriores por delitos análogos a los que se le incrimina. Es decir, una violación directa, pero ahí está y se aplica. Luego, el principio del derecho penal postmoderno llamado la discrecionalidad de las partes firmantes frente a cualquier evento de carácter jurídico que caiga en sus manos. Es decir, las autoridades pueden actuar como puedan y como quieran y tienen amplias capacidades de acción. Esto pues es la negación de que nadie puede hacer lo que no le esté atribuido exclusivamente por una norma jurídica o desarrollar una función que no le está permitida por una norma jurídica. La discrecionalidad entonces es el abuso más grave de poder que está institucionalizado por estas normas internacionales. En materia de beneficios penitenciarios se niegan los principios penitenciarios para cualquier persona que esté involucrada en delitos de delincuencia organizada. Para los mismos efectos, todas las prescripciones en materia penal deben ser suspendidas. Estamos, pues, en una situación en que no solo la discrecionalidad, sino también que todas las normas del derecho penal fueron duplicadas, todas las penas fueron duplicadas para que así hubiera posibilidad de perseguir a las personas durante toda su vida. En materia de delitos fiscales, se le quita el carácter político a todos los delitos, es decir, no habrá en ningún caso la aceptación de delitos políticos en materia penal en México. Y si se trata de delincuencia organizada, menos se puede decir
que un delito político o un delito organizado esté políticamente motivado. Aquí mismo también en los códigos del Código Fiscal de la Federación, pues establece incluso que quien a sabiendas que una suma de dinero o bienes de cualquier naturaleza, si no sabe de dónde, cómo provienen, tendría que probarle al Ministerio Público que no sabía la procedencia ilícita de esos dineros o esos bienes. Pero la prueba negativa es imposible en teoría general de pruebas y esto pues como quiera, la norma exige que quien a sabiendas realice o reciba bienes ilícitos. Entonces, ¿cómo le pruebo yo al MP que no sabía? Es una prueba imposible, pero así estoy en manos de un abogado fiscal que me podrá incriminar por esa misma acción, que en teoría de pruebas es imposible, la prueba negativa. En materia de pruebas, rompiendo la racionalidad jurídica, se invierte la carga de la prueba y entonces se le invierte, así como hemos dicho, la prueba al quien es acusado, pero que está acusado de algo que no sabemos de qué está acusado porque se le detiene por sospecha. Y entonces se le impone a quien está acusado probar que no es delincuente. Esto es salvaje, bárbaro, pero ahí está, impuesto por una convención internacional que está operando en América Latina y en otros 150 países. En materia de competencia, esta convención dice que los países firmantes se obligan a declararse competentes de los delitos que define la convención, comprometiéndose a conceder la extradición cuando sean requeridos, y si la parte requerida no la extradita, deberán juzgar al sujeto de acuerdo a sus leyes, que serán las establecidas en la convención, de acuerdo a los artículos 4, fracción 2 y los que vengan. Esto pues es importante, una universalización de la competencia para perseguir delitos. Cualquier país lo puede hacer en cualquier lado, estando el reo en cualquier país del mundo. En materia de extradición, si no existe tratado entre las partes, como era tradición clásica, los tratados internacionales de extradición tenían que constar por escrito en un tratado. Resulta que ahora la extradición, si hay tratado, se aplicará ese tratado, pero si no hay tratado, la convención se vuelve el tratado y entonces hay que cumplir la convención de todas maneras. Y eso facilita la extradición de delincuentes políticos, la extradición de militares de un país a otro, la extradición de nacionales de un país a otro para que sean juzgados en donde se quiera. Y esto pues perjudica todos los principios generales de que jamás podía un nacional ser extraditado para que lo juzgara otro país, o que un militar de un país fuera llevado a otro, o que un delincuente político de un país fuera devuelto. Hasta eso cabe aquí. En materia de eficacia extraterritorial de las sentencias, la Convención también actúa en el sentido de que las sentencias pueden ser emitidas por cualquier país de todos los que están firmando. Y esa sentencia tiene que ser cumplida por los otros países, so pena de graves incumplimientos en materia de la Convención. En el caso de los testigos, antes se hablaba que los testigos debían de citarse en cualquier país del mundo ante un juez de la misma categoría con un pliego petitorio de preguntas o de desahogo para ciertas pruebas. Sin embargo, hoy se saca a los presos que sean testigos y se mandan a el país que los solicita. O también a personas que no siendo o no estando presas, salen de su trabajo, pero si hay una petición urgente, lo detienen, lo llevan al aeropuerto, lo llevan al país que lo solicitó y lo devuelven a los 3, 4 días después de que haya comparecido a una diligencia de esas en cuanto a los delitos que la Convención de Naciones Unidas
impone. Esto pues es un cambio completo del sistema penal tradicional y por eso tenemos que conocerlo para poder saber quién nos persigue, quién nos desaparece y quién nos mata. En materia de secretos bancarios, los países firmantes no podrán oponerlos a nadie y ninguna investigación puede aceptar ese secreto bancario. Bueno, eso también está por verse según el gran delincuente o el pequeño delincuente. Como quiera, también la convención establece lo que se llama la incitación al delito por parte de agentes provocadores. Y esto implica que lo que era antes un delito en el sentido de que alguien quisiera eh, poner una trampa a una persona o a un amigo o a alguien, ¿no? Para que cometieran un delito y así poderlo incriminar. Hoy las autoridades pueden utilizar agentes infiltrados en materia de delincuencia organizada para no solo conocer los movimientos, sino participar en las violencias que esos sujetos cometan en relación a un delito. Entonces, el agente provocador, el agente infiltrado, es un individuo que puede cometer delitos, pero va a tener que quedar impune porque es agente de gobierno. Y ahí después es una gran violación de los derechos de todas las personas. Bien, con esto pues se dan cuenta ustedes en qué marco de violencia jurídica se mueve este continente y los países firmantes de esta convención. Estamos pues en guerra jurídica, el derecho convertido en arma de guerra. Esto pues ayuda a pensar y a repensar todo lo que hemos estado diciendo.